Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. Presentamos. El Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia y la venida del Espíritu Santo. La festividad de Pentecostés es un acontecimiento de gran relevancia en la tradición cristiana, marcando el nacimiento de la Iglesia y la venida del Espíritu Santo. Este evento, que se celebra 50 días después de la Pascua, representa la culminación de una serie de acontecimientos que transformaron a los discípulos de Jesús y establecieron las bases de lo que conocemos hoy como la comunidad cristiana. Contexto histórico y teológico. Pentecostés tiene sus raíces en la celebración judía de la cosecha, conocida como Shavuot, que ocurría 50 días después de la Pascua judía. Esta fiesta era un momento de agradecimiento por la cosecha y celebraba también la entrega de la Torá a Moisés en el monte Sinaí. Para los cristianos, este contexto adquiere un nuevo significado con la llegada del Espíritu Santo, simbolizando una nueva alianza y la culminación de la revelación divina. Según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, el día de Pentecostés, los discípulos de Jesús se encontraban reunidos en Jerusalén. De repente, un estruendo como de un viento recio llenó el lugar donde estaban, y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. A partir de ese momento, los discípulos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, un fenómeno que sorprendió a los presentes, quienes eran de diversas nacionalidades. Este extraordinario evento no solo fue un signo milagroso, sino que tuvo profundas implicaciones teológicas y eclesiológicas. La venida del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo, prometido por Jesús en diversas ocasiones durante su ministerio terrenal, marca un antes y un después en la vida de los apóstoles. Antes de este evento, los discípulos estaban caracterizados por el miedo y la confusión tras la crucifixión de su Maestro. Sin embargo, tras experimentar la efusión del Espíritu, se convirtieron en testigos valientes del mensaje cristiano. El Espíritu Santo no solo les otorgó el don de las lenguas, sino que también les proporcionó poder, sabiduría y valentía para llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado. Este fenómeno de hablar en lenguas es significativo no solo porque permitió la comunicación entre personas de distintos orígenes, sino porque simboliza la universalidad del Evangelio. La salvación que trae Cristo está destinada a todas las naciones, y Pentecostés se convierte en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. El nacimiento de la Iglesia. El discurso de Pedro, posterior a la venida del Espíritu Santo, es fundamental para entender el nacimiento de la Iglesia. En él, Pedro explica lo sucedido con firmeza y autoridad, citando profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo. Su llamado al arrepentimiento y al bautismo resulta en la conversión de aproximadamente 3.000 personas en ese único día. Este evento no solo establece el inicio de la comunidad cristiana, sino que también representa la primera acción deliberada de construcción de la Iglesia. A partir de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar y enseñar con fervor. La comunidad cristiana se formó alrededor de la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. Esta comunidad primitiva estaba marcada por la solidaridad, compartiendo sus bienes y cuidando unos de otros, lo que reflejaba la esencia del mensaje de amor y unidad que enseñó Jesús. La relevancia del Pentecostés en la vida cristiana. El evento de Pentecostés tiene un impacto duradero en la vida de la Iglesia y en la experiencia cristiana.
En la teología cristiana, el Espíritu Santo es visto como el consolador, el guía y el que da vida. La presencia del Espíritu en la vida del creyente es fundamental para la santificación y la renovación espiritual. A través del Espíritu, los cristianos son capacitados para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y para llevar a cabo la misión de testificar sobre Jesús en el mundo. La celebración de Pentecostés, por lo tanto, invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida espiritual y su relación con el Espíritu Santo. En momentos de incertidumbre y desafío, la promesa de la presencia del Espíritu puede ofrecer consuelo y dirección. Además, la diversidad de dones del Espíritu, que se manifiestan en la comunidad, subraya la importancia de la colaboración y la unidad en la misión de la Iglesia. Pentecostés es un recordatorio poderoso del origen divino de la Iglesia y la continua obra del Espíritu Santo en el mundo. A través de la historia, esta festividad ha sido celebrada como un símbolo de renovación y esperanza para los cristianos, recordándole su identidad como parte de una comunidad que trasciende fronteras culturales y lingüísticas. La venida del Espíritu Santo no solo marca el nacimiento de la Iglesia, sino que también establece un modelo para la comunidad cristiana, una comunidad en la que el amor, la unidad y la misión hacia el mundo son evidentes. Así, Pentecostés continúa siendo un evento central en la vida cristiana, invitando a los creyentes a ser instrumentos del Espíritu en la transformación del mundo, cumpliendo así el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos de todas las naciones. La edificación de la Iglesia de Cristo, un testimonio de fe y continuidad. La edificación de la Iglesia de Cristo no solo representa la construcción de estructuras físicas, sino que simboliza el establecimiento de una comunidad de creyentes fundamentada en las enseñanzas de Jesucristo. Desde sus inicios, la Iglesia ha sido un pilar para la moral y la espiritualidad en la sociedad. Este ensayo examina cómo se ha creado y sostenido la Iglesia a lo largo de los siglos, enfatizando su misión de continuar y difundir las enseñanzas de Cristo como un testimonio vivo. La fundación de la Iglesia. La Iglesia fue establecida por Jesús mediante su ministerio en la tierra. Su mensaje de amor, perdón y salvación resonó en los corazones de sus seguidores. En Mateo 16:18, Cristo afirma, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta declaración no solo revela la intención divina detrás de la formación de la iglesia, sino que también establece la promesa de su perdurabilidad. La iglesia en el Nuevo Testamento. Los primeros discípulos de Cristo fueron los encargados de llevar adelante su misión. A través de los relatos del Nuevo Testamento, observamos cómo la iglesia primitiva se reunía en casas, compartía bienes y oraba juntos. El libro de los Hechos de los Apóstoles detalla la expansión rápida del cristianismo, mostrando cómo la iglesia creció en medio de la adversidad y la persecución, un testimonio de su fortaleza y fe. La doctrina y el testimonio. Desde sus inicios, la Iglesia ha tenido la responsabilidad de mantener y enseñar la doctrina cristiana. Este propósito es evidente en las cartas de Pablo y otros apóstoles, quienes instruyeron a las comunidades sobre cómo vivir según las enseñanzas de Cristo. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3, 16-17, menciona que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, subrayando la importancia de seguir las enseñanzas bíblicas como base para la vida cristiana. La Iglesia a través de la historia. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado numerosos desafíos. Desde la persecución en la época romana hasta las divisiones durante la Reforma, cada periodo ha moldeado la identidad de la Iglesia. No obstante, a pesar de las dificultades, la Iglesia ha perseverado y se ha adaptado, siempre con un firme compromiso con las enseñanzas de Cristo. La Edad Media y la Reforma. Durante la Edad Media, la Iglesia católica se convirtió en la principal autoridad religiosa en Europa.
Sin embargo, las prácticas que se alejaron de las enseñanzas bíblicas dieron origen a la Reforma Protestante en el siglo XVI. Líderes como Martín Lutero y Juan Calvino abogaron por un regreso a las Escrituras y un enfoque en la fe personal, marcando un hito en la historia de la Iglesia. La misión contemporánea. En el mundo contemporáneo, la Iglesia continúa enfrentando retos diversos, desde el secularismo hasta la diversidad religiosa. Sin embargo, la misión de la Iglesia sigue siendo la misma: edificar la fe en Cristo y compartir el Evangelio. En este contexto, la Iglesia debe encontrar formas relevantes y efectivas de comunicar su mensaje a una sociedad en constante cambio. La importancia del testimonio viviente. El testimonio de la Iglesia se manifiesta no solo a través de la predicación, sino también mediante las acciones de sus miembros. La práctica del amor al prójimo, la ayuda a los necesitados y el compromiso con la justicia social son vitales para reflejar el carácter de Cristo. En Mateo 5:16, Jesús instruye: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esto resalta la importancia de ser embajadores del mensaje de Cristo a través de nuestras acciones diarias. En resumen, la edificación de la Iglesia de Cristo es un proceso continuo que trasciende generaciones. Como testigos de su grandeza, tenemos la responsabilidad de perpetuar sus enseñanzas y de vivir conforme a sus principios. La Iglesia, en su esencia, es un testimonio viviente de la esperanza y la salvación que Cristo ofrece a la humanidad. Por tanto, es imperativo que cada generación se comprometa a construir sobre la roca sólida de su palabra, asegurando que su mensaje perdure en el tiempo y siga transformando corazones y vidas. Edificación teológica del Sr. Álvarez sobre el día de Pentecostés, sus enseñanzas y el legado de la Iglesia creada por Cristo Jesús. Me permito dejarte esta introducción. La celebración del día de Pentecostés es uno de los eventos más significativos en el calendario cristiano, marcando el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, tal como lo prometió Jesucristo. En este contexto, las enseñanzas del Sr. Álvarez ofrecen una reflexión profunda sobre la importancia de este evento y la edificación de la Iglesia como continuadora de las enseñanzas de Cristo. El día de Pentecostés, significado y contexto. Pentecostés, celebrado 50 días después de la resurrección de Cristo, es considerado como el nacimiento de la Iglesia. Según el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, los apóstoles estaban reunidos cuando un sonido como de un viento impetuoso llenó la casa donde estaban. De repente, aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en diferentes lenguas. El Sr. Álvarez enfatiza que este acontecimiento no solo representa la llegada del Espíritu Santo, sino también la manifestación de la Iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra. Es un llamado a los creyentes a ser llenos del Espíritu y a llevar el mensaje de salvación al mundo. Enseñanzas del Sr. Álvarez. El Sr. Álvarez, a través de sus escritos y predicaciones, nos brinda 3 enseñanzas centrales sobre Pentecostés. 1. La promesa del Espíritu Santo. Una de las enseñanzas primordiales es el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús a sus discípulos. Él les aseguró que no quedarían huérfanos, sino que el Consolador vendría a guiarlos y fortalecerla en su misión. El Sr. Álvarez resalta la importancia de esta promesa para cada creyente, indicando que el Espíritu Santo continúa operando en la vida del cristiano, capacitándolo para vivir en santidad y poder. 2. El llamado a la unidad. Durante Pentecostés, el Espíritu Santo unió a los apóstoles en un propósito común. Esta unidad era crucial para el cumplimiento de la Gran Comisión. El Sr. Álvarez destaca que la verdadera Iglesia debe ser un reflejo de esta unidad, donde cada miembro juega un papel esencial en el cuerpo de Cristo, superando divisiones y diferencias para trabajar juntos en el reino de Dios. 3. La misión de la Iglesia. La llegada del Espíritu Santo no solo capacita a los creyentes, sino que también los envía a predicar el Evangelio a todas las naciones.
El señor Álvarez pone énfasis en que cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir las buenas nuevas, cumpliendo así con el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. Este llamado misionero es fundamental para la expansión del reino de Dios en la tierra. La Iglesia como continuadora de las enseñanzas de Cristo. Dios, al enviar el Espíritu Santo, estableció la Iglesia como un lugar donde los creyentes podrían crecer en su fe y vivir en comunidad. La Iglesia, según el señor Álvarez, es el vehículo a través del cual se realiza la obra de Dios en el mundo. Este concepto puede analizarse desde varias perspectivas. 1. La doctrina apostólica. La Iglesia fue edificada sobre la enseñanza de los apóstoles, quienes fueron guiados por el Espíritu Santo. Esto implica que las enseñanzas de los apóstoles son fundamentales para la fe cristiana. El señor Álvarez enfatiza la necesidad de aferrarse a estas doctrinas y de asegurarnos de que nuestras enseñanzas sean fieles a la Escritura. 2. El compañerismo y la comunidad. La Iglesia también es un lugar de comunión y apoyo espiritual. El día de Pentecostés nos muestra que el cristianismo no es una práctica solitaria, sino una vida vivida en comunidad. El señor Álvarez enseña que la edificación mutua y el amor fraternal son esenciales para el crecimiento espiritual, tal como se veía en la primera iglesia descrita en Hechos. 3. Los sacramentos. La Iglesia también ha sido instituida para administrar los sacramentos, como el bautismo y la cena del Señor, que son medios de gracia para los creyentes. Estas prácticas no solo son recordatorios de la obra redentora de Cristo, sino que también generan unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. El señor Álvarez sostiene que, mediante la participación en estos sacramentos, los creyentes son reafirmados en su compromiso con Cristo y con la comunidad de fe. La edificación teológica del señor Álvarez sobre el día de Pentecostés nos lleva a una profunda comprensión de la obra del Espíritu Santo y el papel vital de la Iglesia en la continuada propagación del Evangelio. Al recordar cómo Dios dejó una iglesia para que siguiéramos sus enseñanzas, somos desafiados a comprometernos con nuestra propia edificación espiritual y a participar activamente en la misión que Cristo nos encomendó. Así, el día de Pentecostés no es solo un evento histórico, es un recordatorio constante de la presencia activa de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, quien nos guía, une y fortalece para llevar adelante la obra del reino. En consecuencia, la vida de cada creyente debe estar marcada por la expectativa de ser usados por Dios en su misión de amor y salvación hacia un mundo necesitado de esperanza y redención. ¿Cómo prepararse para recibir el Espíritu Santo y ser fiel a Cristo Jesús solamente con la fe? La preparación para recibir el Espíritu Santo y mantener una fe sólida en Cristo Jesús es un tema fundamental dentro de la teología cristiana. El señor Álvarez, en su mensaje teológico, enfatiza la importancia de la fe como el medio principal para establecer una relación auténtica con Dios y experimentar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. 1. La naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, coeterno y coigual con el Padre y el Hijo. Su papel en la vida del creyente es esencial. Él es nuestro consolador, guía y ayudador. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo habita en aquellos que han creído en Jesucristo, llevando a cabo una obra transformadora en sus corazones. Al comprender la naturaleza del Espíritu Santo, podemos comenzar a prepararnos para recibirlo. 2. La fe como fundamento. La fe es el principio esencial en el cristianismo. En Hebreos 11:1 se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para recibir el Espíritu Santo, es crucial que el creyente tenga un entendimiento claro de su fe en Cristo Jesús. Esto implica no solo creer en su existencia, sino también confiar en su sacrificio redentor y en su capacidad para transformar vidas. 3. Actitudes de preparación. Para estar listos para recibir el Espíritu Santo, debemos cultivar ciertas actitudes en nuestra vida espiritual. Arrepentimiento, reconocer nuestros pecados y alejarnos de ellos es un paso esencial. En Hechos 2:38,
Pedro exhorta a los oyentes a arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo. Humildad. Acercarse a Dios con la humildad de reconocer nuestra necesidad de su guía y poder es clave. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oración. La comunicación constante con Dios a través de la oración es vital. Jesús mismo nos instruyó a pedir y a buscar, Mateo 7:7. La oración abre el corazón del creyente para recibir lo que Dios tiene para ofrecer. Estudio de la palabra. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Estudiarla y meditar en ella fortalece nuestra fe y nos prepara para escuchar la voz del Espíritu Santo, Romanos 10:17. 4. La comunión con otros creyentes. La comunidad de creyentes juega un papel crucial en nuestra preparación para recibir el Espíritu Santo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y participar en ella nos ayuda a crecer espiritualmente. La comunión con otros, el aprendizaje en conjunto y la adoración colectiva son medios por los cuales el Espíritu Santo puede moverse entre nosotros. Hebreos 10, 24-25 nos recuerda la importancia de no dejar de reunirnos, animándonos unos a otros. 5. La obediencia y la rendición. Finalmente, para recibir y caminar en el Espíritu, debemos vivir en obediencia a la voz de Dios. Oír y seguir su dirección requiere una rendición continua. En Gálatas 5:16 se nos instruye a andar en el Espíritu, y esto implica seguir su guía en nuestras decisiones diarias. La obediencia es un signo de amor hacia Dios y es fundamental para mantener una relación genuina con Él. Prepararse para recibir el Espíritu Santo es un proceso que involucra fe, arrepentimiento, humildad, oración, estudio de la palabra y comunión con otros creyentes. Siguiendo estos. La transformación de Pablo y su importancia en la edificación en Cristo Jesús. La narrativa de la transformación de Pablo es uno de los relatos más significativos en el contexto del cristianismo primitivo. Su conversión, desde un feroz perseguidor de los cristianos hasta convertirse en uno de los apóstoles más influyentes, representa un cambio radical que no solo impactó su vida personal, sino que también sentó las bases para la expansión del Evangelio en todo el mundo romano. Las enseñanzas de Pablo, que se encuentran en sus epístolas, ofrecen una rica fuente de doctrina y práctica que continúa edificando a los creyentes en Cristo Jesús. El camino hacia la transformación. La historia de Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 9, 1-19. Su vida comenzó como un fariseo devoto, comprometido con la ley y las tradiciones judías. Su fervor religioso lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesucristo, a quienes consideraba herejes. Sin embargo, fue en el camino a Damasco cuando experimentó una revelación divina que cambiaría su vida para siempre. Este encuentro personal con Cristo no solo lo transformó físicamente, dejándolo temporalmente ciego, sino que también renovó su entendimiento espiritual. La importancia de este acontecimiento radica en la demostración del poder de Dios para transformar vidas. Pablo pasó de ser un enemigo de la fe a un defensor apasionado de la misma. Esta transformación sirve como un poderoso testimonio del carácter redentor de Cristo, muestra que, sin importar cuán alejados estemos, hay esperanza de reconciliación y nueva vida. Las enseñanzas de Pablo. Una vez transformado, Pablo dedicó su vida al servicio del Evangelio. Sus cartas, dirigidas a diversas comunidades cristianas, abordan temas fundamentales que son esenciales para la edificación espiritual. Entre ellos destacan 1. La justificación por la fe. En su carta a los romanos, Pablo expone la doctrina de la justificación, que establece que los creyentes son declarados justos ante Dios no por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Romanos 3:28. Esta enseñanza subraya la necesidad de depender completamente de la gracia de Dios, una verdad que fortalece la relación del creyente con Cristo y lo sostiene en tiempos de dificultad. 2. La importancia de la comunidad. En sus epístolas,
Pablo enfatiza la necesidad de vivir en comunión con otros creyentes. La iglesia no es solo un lugar de adoración, sino una comunidad en la que los miembros se edifican mutuamente, Efesios 4, 11-13. Esta idea de cuerpo de Cristo promueve la unidad y el apoyo mutuo, vitales para el crecimiento espiritual. 3. El amor como fundamento. Uno de los principios más destacados en las enseñanzas de Pablo es el amor. En 1 Corintios 13, destaca que, sin amor, incluso los dones espirituales carecen de valor. Este enfoque en el amor como la máxima expresión de la fe en acción es esencial para construir relaciones saludables dentro de la comunidad cristiana y refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. 4. La vida en el Espíritu. Pablo también habla sobre la vida guiada por el Espíritu Santo en su carta a los Gálatas, donde introduce el concepto del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22-23. Este fruto incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta enseñanza resalta la importancia de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter y nos capacite para vivir de manera que honre a Dios. Implicaciones de la transformación de Pablo. La transformación de Pablo tiene profundas implicaciones tanto para su vida como para la Iglesia contemporánea. En primer lugar, su historia ilustra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Esto ofrece esperanza a aquellos que luchan con su fe o que sienten que han fallado demasiado para ser perdonados. La historia de Pablo enseña que la transformación es posible y que Dios puede usar incluso a quienes parecen ser los más improbables para su propósito. En segundo lugar, las enseñanzas de Pablo nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Nos desafían a considerar cómo podemos crecer en nuestra relación con Cristo y cómo podemos ser instrumentos de edificación en la vida de otros. La comunidad cristiana se convierte en un espacio donde cada miembro puede contribuir a la madurez espiritual de los demás, siguiendo el ejemplo de Pablo. Finalmente, la vida y enseñanzas de Pablo nos recuerdan la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Cada aspecto de su ministerio apunta a la necesidad de conocer a Cristo y ser transformados por Él. La edificación en Cristo Jesús es un proceso continuo que requiere compromiso, humildad y dependencia de la gracia divina. En conclusión, la transformación de Pablo es un relato poderoso que nos recuerda el impacto que un encuentro genuino con Cristo puede tener en la vida de una persona. Sus enseñanzas nos proporcionan principios fundamentales para la edificación en la fe, resaltando la importancia de la justificación, la comunidad, el amor y la vida en el Espíritu. Estos principios no solo son relevantes para los creyentes del primer siglo, sino que continúan siendo esenciales para la Iglesia contemporánea. La vida de Pablo es un testimonio de que, al ser transformados por Cristo, somos llamados a edificar a otros en la fe, perpetuando así la obra divina en el mundo. Sed el Espíritu para vencer al tentador. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Vivimos tiempos de confusión, donde los valores parecen invertidos, donde lo bueno es llamado malo y lo malo, celebrado como virtud. La oscuridad avanza con sutileza, disfrazada de libertad, placer o modernidad. En medio de este panorama, se levanta una verdad eterna: necesitamos tener sed del Espíritu Santo más que nunca. El tentador no descansa. Su estrategia es agobiar, entretener, distraer, confundir. No necesita que caigamos en grandes pecados al principio, le basta con que dejemos de orar, de buscar a Dios, de obedecer su palabra. Pero en medio de esta lucha, el Señor nos dejó un consolador, un guía, una fuente de poder, el Espíritu Santo. ¿Por qué tener sed del Espíritu Santo? Porque sin su presencia activa en nuestras vidas, no discernimos la verdad del error. No resistimos las tentaciones del enemigo. No tenemos poder para cambiar ni para permanecer firmes. Solo con el Espíritu Santo somos transformados, capacitados y sellados como hijos de Dios. Es Él quien nos recuerda quiénes somos, y nos fortalece cuando la carne quiere rendirse.
¿Cómo se vence al tentador? No es con nuestra fuerza, ni con buenas intenciones. Es con una vida llena del Espíritu, guiada por la palabra y sostenida en oración. Recordemos el ejemplo de Cristo. Antes de comenzar su ministerio fue lleno del Espíritu y luego llevado al desierto para vencer al tentador. Lucas 4. Esa es la clave. Mis palabras finales. Hoy el llamado es a tener sed. Sed no de conocimiento solamente, ni de emociones religiosas, sino sed de Dios, sed de su Espíritu. Él promete saciar esa sed con ríos de agua viva, no gotas ni charcos, sino ríos que limpian, que restauran, que dan vida. Señor, despierta en nosotros una sed imparable de tu Espíritu. Que no nos conformemos con rutinas vacías, sino que vivamos llenos de tu poder, para que cuando el tentador venga, nos halle firmes, alertas y victoriosos en ti. Liderazgo de Magazine. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Presenta. Explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor.